Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Mi nombre es... Por favor, no me digas que tú eres Yorlene. ¿Hay algo de malo? Claro que tiene todo de malo. De haber sabido que estabas en silla de ruedas, jamás habría aceptado tener una cita contigo. ¡Espera! Todo esto es una confusión. Yo no soy Yorlene. ¿Acaso piensas que esto es un juego? Entonces, ¿quién eres? Lo siento. Yo soy... la empleada de Yorlene. Claro. Debí haberlo imaginado. ¿Y se puede saber qué estás haciendo aquí? Es que... ella me mandó para decirle que todavía se demora. Bueno. Si es por ella, yo espero todo el tiempo del mundo. Gracias. ¿Aló, Cata? Dígame, señora. Necesito que me hagas un favor. Claro, dígame. Quiero que vayas a mi casa, escojas el vestuario más elegante que hay en mi closet. ¿Sí? Póntelo. ¿Y como para qué? Escúchame. No va a pasar nada malo. Enseguida te envío la ubicación para que vengas a donde estoy. Está bien, señora. Gracias. ¿Se puede saber cuánto tiempo más se va a demorar? Justo me acaba de llamar Yorlene. Me dice que ya está en camino. Buenas tardes, señorita. Usted es Yorlene, ¿verdad? Yo soy Juan Pablo. Y usted está muy hermosa, señorita. Perdón por llegar tarde, lo que pasa es que yo estaba comprando la rosa más hermosa para una mujer tan linda como lo es usted. Está muy hermosa, pero hay una confusión. Yo no soy la señorita Yorlene, así que esta rosa no es para mí. ¿Qué? Así es. La señorita Yorlene los citó a los dos aquí porque iba a salir con ustedes dos al mismo tiempo. ¿Qué hizo qué? ¿Por qué hizo eso? Es que ella quería saber cuál de los dos le conviene más. Por favor. Es obvio que yo le convengo más. ¿Y usted cómo está tan seguro de eso? Por favor. Solo mírate. Eres un simple mecánico sucio. ¿Y eso qué tiene de malo? Mira, te voy a dar un consejo de gratis. Será mejor que primero vayas a tomar un baño y luego dejes en paz a la señorita Yorlene. Porque es obvio que se va a quedar conmigo. Ahí está la señorita Yorlene. Pero si está como el doctor me la recetó. A sus pies, señorita. Ya llegó la señorita por la que estaba esperando. Supongo que esta rosa no es para mí. No, tranquila. Consérvelo usted. ¿Y que no quiere quedar bien con ella?
Estas flores son para usted. Están muy lindas, gracias. No, la verdad. ¿Y no estás celoso del joven que está con ella? Para nada. Esa rosa no se equivocó al escogerla a usted. ¿Me permite un momento? Voy a saludar a a mi empleada. Sí. Facilitoso. Disculpe, señorita. Tenemos que hablar. Sí, claro. Un momento. ¿Qué haces aquí, mecánico? Es obvio que me va a escoger a mí. Señorita Yorlene, ¿qué es todo esto? Solo quiero saber qué tan ambiciosos son ellos dos. ¿Y para eso tengo que hacerme pasar por usted? Sí. ¿Y qué tengo que hacer? Mira, solo quiero que los conozcas mucho mejor. Señorita Yolene, ¿pasa algo? No, claro que no. Si es así, ¿qué le parece si vamos a dar un paseo? Sí, pero que sea por aquí cerca. Pensándolo bien, ¿qué le parece si vamos a conocer su hostería? Dicen que es la más bonita y grande de este país. Sí, jefa. Me parece una buena idea que lo lleve a la hostería. Vaya con él. ¿Me da unos segundos, por favor? Señorita Yorlene, yo no pienso ir con ese señor. Si se lo ve que... no sé, es mala persona. Tranquila, no te va a pasar nada malo. Al parecer, la señorita no está muy convencida contigo. ¿Qué no te diste cuenta? Es a ti quien en realidad no regresó ni a ver. La verdad es que ni siquiera me he dado cuenta. No me fijé. Ay, señorita Yorlene, en esas cosas que me mete. Por favor, Cato, ayúdame, ¿sí? Está bien, solo por usted, señorita. Gracias. Vamos. Bueno, discúlpeme por mi falta de respeto, no me presenté. Soy la señorita Yorlene Sotomayor. El gusto es mío, señorita. Estaba pensando si los llevo a ambos a la hostería. ¿Desean conocer? Señorita Yolene, con todo el respeto, ¿para qué llevar al mecánico y a la sirvienta? Solo irían a molestar. Bueno, les recuerdo que tengo una cita con ambos. Y mi empleada siempre tiene que estar cerca de mí. Entonces vamos. Vamos. Y bueno, Cristian, cuéntame más de ti. ¿A qué te dedicas? ¿Para qué hablar de eso tan aburrido? Mejor cuéntame cómo una chica tan guapa y con tanto dinero como tú puede estar soltera. Digamos que nadie ha llenado mis expectativas. Pues ahora yo las llenaré. Lo dudo. Tranquilo. Ya mismo vas a la cita con mi jefa. No, tranquila, no pasa nada. Ya solo te quedan unos minutos y vas con ella. Lo sé. Pero lo de la cita es algo que no tiene mucha importancia. A mí lo que en realidad me interesa es la compañía que tengo aquí conmigo. ¿Me estás diciendo en serio? Claro que sí, por supuesto. Eres una mujer muy interesante. ¿Y qué de interesante puede tener una persona que
está en silla de ruedas? Porque estés en una silla de ruedas no te hace menos interesante. Seguramente lo estás diciendo para no lastimarme. No, claro que no. La verdad eres una mujer muy hermosa. ¿O acaso no te has visto en un espejo? Pues qué pena. Ellos no saben lo que se pierden. Eres una mujer muy bonita. Y aún más cuando sonríes. Y bueno, Cristian, ¿por qué no me cuenta lo que se dedica? Señorita Yolene, siento que ese tema es algo aburrido. Para mí no lo es. Mejor, ¿qué le parece si me muestra una de sus habitaciones? Discúlpeme, pero no creo que eso sea indicado. Yo creo que sí. Vamos. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. Adelante. ¿Por qué aceptaste tener una cita con mi jefa si ahora me dices que no estás interesado? La verdad, quería darme una oportunidad de conocer a alguien más. Siento que la señorita Yorlene puede ser una mujer muy interesante. Tú sabes que si te casas con ella, se te va a arreglar la vida, ¿verdad? Lo sé. Pero a mí el dinero no me importa. ¿En serio? Claro. Uno tiene que trabajar muy duro para conseguir lo que uno quiere. Esa es la verdad. Me sorprende la verdad que pienses así. ¿Y yo le puedo hacer una pregunta a usted? Sí, claro. Espere, ¿me puede dar unos minutos, por favor? ¿Para qué? Necesito hacer algo. No me demoro. ¿Usted tiene novio? No, no tengo novio. Esa sí es una muy buena noticia. Señorita, ¿acaso no se le antoja ir a la piscina? La verdad me encantaría, pero por mi condición se me hace imposible. Para nada. Eso no es imposible. Jefa, ¿podemos hablar? ¿Jefa? Ay, me confundí. Claro. Claro que sí, con permiso. Señora, ya no aguanto más. Ten un poco de cuidado, el joven casi se da cuenta de lo que estamos escondiendo. Es que señora tiene que hacer algo. Ese hombre quiere que entre a la habitación con él. No puede ser. Es peor de lo que me imaginaba. Tiene que decirle la verdad. No, todavía no. Quiero que me ayudes a darle una lección. Tranquila. Sí, ayúdame.
Disculpe la demora. ¿Por qué tardaste tanto? Cosas personales. Bueno, ahora que ya estás aquí, ¿entramos? No, se equivoca. Yo no soy ese tipo de mujer. Así que es mejor que se retire de mi hostería. No, señorita Yolene. Discúlpeme si le dije algo que le ofendiera. En verdad lo siento. No tengo nada que disculparle. Señorita Yolene. Estoy seguro que yo soy el hombre de su vida. ¿Aceptaría casarse conmigo? ¿Casarme? ¿Apenas nos conocemos y ya quiere que sea su esposa? Señorita Yolene, le prometo que si usted me da la oportunidad, yo la haré la mujer más feliz de este mundo. No estoy segura de eso. En verdad, deme una oportunidad. Está bien. Casémonos. En este momento voy a llamar a mi abogado para que nos haga el acta de matrimonio. No. Tranquilo. Voy a llamar a mi abogado. ¿De veras? Sí. Es más, voy a preparar todo. Está bien. Ve tranquila, mi amor. Bueno, ¿te ayudo con la copa? Bien. Lo sabía. Sabía que no se iba a poder resistir a mis encantos. Ahora todo esto será mío. Todo. Y bien, al parecer creo que el joven lo consiguió. Conquistó a la señorita. No estés tan seguro. ¿A qué te refieres? Bueno, estamos aquí reunidos para celebrar el matrimonio. Abogado, por favor, deje sus sermones y cásenos de una vez por todas. ¿Cuánta prisa, no? Sí. Me muero de ganas de ser esposo de esta preciosa mujer. Entonces procedamos a las firmas. ¿Qué le parece si empieza usted? Ten, mi amor. Es tu turno. Listo. Ahí está. No me toques. ¿Pero qué te pasa, Yolene? Es que ella no es Yorlene. Entonces, ¿quién es? Me presento. Yo soy la verdadera Yorlene. Por favor. Tú eres una simple sirvienta. Pues se equivoca. La sirvienta aquí soy yo. ¿Qué? ¿Por qué hicieron esto? ¿Sabes por qué? Porque quería ver hasta dónde llegabas. Y fuiste capaz de casarte con una persona que ni siquiera conoces solo por tu ambición. ¿O sea que me casé con una simple sirvienta? ¡No! ¡No! ¿Usted sabía esto, abogado? Tranquilícese, señor. Usted no firmó un acta de matrimonio. Uf. Gracias a Dios. Usted firmó un contrato para trabajar durante 30 días, 8 horas diarias. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Lo que escuchaste. De hoy en adelante vas a trabajar para mí los 30 días. Así que eso te quede de lección para que aprendas a no ser un vividor. No. Yo no estoy capacitado para trabajar.
Más le vale que mejor se vaya a la casa, respire un poco, porque el día de mañana usted tiene que estar aquí. Y más le vale que no falte. Pues te vas a quedar esperando, porque yo no pienso venir. No te conviene que no vengas. Tú firmaste un contrato. Y si no lo cumples, pues yo te puedo demandar cuando yo quiera. ¡Esto es inaceptable! Abogado, muchísimas gracias por ayudarme. Ha sido un gusto, señorita, poder servirle. Con permiso. Cata, te quería pedir una disculpa por todo lo que tuviste que pasar. No se preocupe, señorita. ¿Y sabe qué? Me alegra que lo haya puesto en su lugar ese tipo. Y, señorita, ¿usted cree que ese hombre es buena gente? Sí, la verdad es diferente. No me diga que usted y él... No digas nada, nos puede escuchar. Bueno, mejor me retiro a hacer mis cosas. Si usted me necesita, ya sabe dónde llamar. Gracias. Así que usted ha sido la verdadera Yorlene, ¿no? Así es. Espero que no estés molesto conmigo por eso. Tranquila. No deberías disculparte. Ojalá que nada cambie entre nosotros. Y no lo hará. Cuente conmigo. Yo seré como un amigo suyo. Y tú igualmente. Puedes contar conmigo como una amiga más. ¿Qué le parece si usted me acepta una salida? A comer, ¿qué le parece? Está bien. Pero antes me gustaría hacerte una propuesta. La escucho. Mi equipo de trabajo está buscando un mecánico. Y qué mejor que tú. ¿Aceptarías? Pero claro que sí, señorita, con muchísimo gusto. Usted dígame cuándo y en dónde yo empezaría. Pues mañana mismo. Me parece muy buena su propuesta, señorita. De antemano le agradezco. A ti. Entonces, ¿vamos por el helado? Claro que sí. Vamos.